Buenos, bienvenido. De nuevo vamos a continuar hablando sobre el repaso de estudios críticos de los documentos del Evangelio. Cuando pensamos en los Evangelios, hay por lo menos 4 pasos, o por lo menos se postulan que hay 4 pasos. Y yo creo ciertamente es bien posible, bueno, sabemos seguro varios de estos pasos. Además de ser posible, es bastante probable que fueron estos 4 pasos. El primer paso son los eventos históricos. Es decir, que Jesús vino, Jesús hizo su ministerio, Jesús escogió discípulos, Jesús enseñó, caminó, hizo bastante ministerio, Jesús murió en la cruz, resucitó, los discípulos comenzaron a predicar este evangelio que Jesús había venido, muerto en la cruz por nuestros pecados, poniendo nuestra fe y confianza en Él. Nosotros podemos entrar en una relación personal con Dios. Tenemos nuestros pecados pagados, podemos ser lavados por la sangre de Cristo, podemos ser limpiados, podemos ser transformados. Eso es el mensaje que ellos comenzaron a predicar. Entonces tenemos los eventos históricos, lo que sucedió en la historia. Y de hecho, déjame mencionar, es que hay muchos, pruebas seculares. Hay algunas pruebas seculares que había un Jesús y que ese Jesús murió. Eso es parte de la historia de los judíos, de los romanos. Y entonces uno puede ver la historia secular y puede entender que había un Jesús y que ese Jesús murió. Después de los eventos que sucedieron, entonces hay una tradición oral. Es decir, que gente comienzan hablando, gente comienzan enseñando, los apóstoles mismos se van caminando, van enseñando. Hay una tradición oral que sucede. Después de eso, y tal vez este es el lado donde hay más debate, pero hay unas fuentes escritos. Es decir, que se piensa que algunas gente que comenzaron a escribir y comenzaron a buscar. Y de hecho, en Lucas capítulo 1, Lucas menciona que él fue y revisó. Parece que está revisando documentos y hablando con las personas, los testigos originales. Entonces él fue y revisó. Entonces obviamente si él va a revisar algo tiene que estar ahí para revisarlo. Entonces se habla de los fuentes escritos. Ahora, tal vez algunas gente van a decir que él revisó Mateo o revisó Marcos y sería una posibilidad, pero también es posible que hay otra gente que están escribiendo algo por ahí. Vamos a hablar más de eso ahorita. Y luego, últimamente, el cuarto paso es lo que tenemos hoy. Eso es los 4 evangelios. Entonces tenemos los eventos históricos, lo que sucedió, una tradición de cómo eso sucedió, de gente hablando sobre eso, algunas personas escribiendo, y luego, en fin, los 4 como tenemos de hoy en día. Y entonces eso son los eventos. Ahora, los eventos históricos, entonces el método de estudio es lo que se llama la investigación de Jesús histórico. Se trata de establecer los estudios, los hechos históricos, qué fueron real, qué no fueron real. La verdad, y vamos a hablar más de esto en el futuro, pero la verdad es que hay bastante subjetividad y la realidad es que casi no hay ninguna evidencia histórica, es decir, que no hay nada arqueológico, no hay nada escrito, no hay nada por ahí que se puede ir, investigar y decir así fue la cosa. Más que nada lo que entendemos, si ponemos a un lado los 4 evangelios, no hay nada. Entonces lo que tenemos es bastante subjetividad, conjetura, ideas de gente, basado más que nada en su preposición, pero para poder decir que podemos ir a este libro, este lugar, escrito en este tiempo, este documento, este manuscrito, eso no existe. Entonces pero eso es evaluando y tratando, y la idea es, queremos entender a Jesús realmente como Él era. La motivación no está mala en ese sentido. Es bueno que nosotros tratamos de entender a Jesús como Él era, como Él es, y no al Jesús que nosotros queremos imaginarnos, o el Jesús que hemos hecho en nuestra teología, nuestras ideas. Entonces la motivación en sí no está mal. Y tenemos que recordar también
que cuando estas investigaciones surgió, digamos en los 2-3 siglos pasados, cuando mucho de esta forma de surgió, había una iglesia bien tradicional, había una iglesia que bien abusiva, había una iglesia, bueno, y ciertamente existe todavía por muchos lados, hay abuso en iglesias, pero entonces la idea es que nosotros tenemos una iglesia nosotros tenemos un Jesús que nos se presenta en la iglesia. ¿Quién es el Jesús real? Y eso es lo que queremos llegar a entender. Luego viene la tradición oral, después de los eventos, la tradición oral. Y aquí lo que se quiere hacer es tratar de analizar y descubrir la forma original atrás de las enseñanzas y la perícopa. La perícopa son digamos por decirlo así, serían un evento en sí. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, de una construcción donde se usa bloques, la perícopa sería un bloque, sería una enseñanza, sería un parte y luego otros bloques, otra enseñanza y después tenemos varias enseñanzas, tenemos un libro y eso, bueno, sería como tener un pared, por decirlo así, una manera de construcción. Entonces la idea es que se quiere ir a analizar y descubrir la forma original atrás de las enseñanzas y atrás de los perícopas que están ahí. Después de la tradición oral, como mencionamos, son los fuentes escritos. Y se trata de descubrir los fuentes de los evangelios, especialmente los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Porque esos evangelios son más del 90%, tienen, hay bastante en común, hay bastante de Marcos, más del 90% de Marcos está entre Mateo y Lucas. Entonces comenzamos a buscar y a ver, obviamente como decimos, hay palabras, hay pasajes, hay textos donde están escritos palabra por palabra en cada uno de los libros. Entonces, se parece que ellos usaron algunas fuentes para escribir o para copiar o para entender. Entonces, se trata cuando hablamos de crítica de fuentes, se trata de entender cómo llegó los evangelios que tenemos, especialmente los sinópticos, y cuál de ellos fueron escritos primero, cuál usó a quién usó a quién, si Mateo usó Marcos usó Mateo, si Lucas usó Marcos y Mateo, cómo es que se sucedió y qué se escribió. En los tiempos antiguos, digamos los primeros siglos en la historia de la iglesia, se creó que Mateo fue escrito primero, y luego Marcos, y luego Lucas, y luego Juan. Esa es la razón del orden que tenemos en nuestras Biblias de hoy en día. Hoy en día, en el mundo académico, mundo de los eruditos, por decirlo así, de los que estudian y están investigando, hoy en día la mayoría, no es unánime, pero la mayoría de ellos ven a Marcos como escrito primero y luego escrito los otros dos. Ahora, hay material en Mateo y Lucas que no está en Marcos. Es decir, que Mateo y Lucas tienen material en común, la cual no está en Marcos. Y ese material que Mateo y Marcos tienen en común se llama el Q. Y es decir, que el Q, y eso es el material que están en común entre los dos. Y parece porque ciertamente hay cosas que están palabra por palabra, hay cosas bastante similares, entonces parece que ellos usaron un fuente en común para ese material. Ahora, hay diferentes ideas, hay ideas que se habla de 2 fuentes, hay ideas que se habla de 4 fuentes, de Marcos, del Q, del M y el L, y entonces, pero lo que ellos están tratando de hacer es explicar la relación entre los evangelios. Ahorita vamos a hablar de lo que se contribuyó ese estudio, digamos, al mundo de interpretar la Biblia, y luego vamos a hablar de los puntos débiles. Pero vemos que eso es crítica de fuentes.
Luego llegamos a los evangelios mismos, los 4 libros que tenemos hoy en día. Y entonces la metodología para el estudio de eso se llama crítica de redacción. Se examina cada autor como un editor, que cada autor editó su evangelio para apoyar ciertos temas o énfasis, o que cada autor redactó, editó. Entonces, en este caso, los autores vienen más que nada siendo como redactores, editores, que están juntando el material según los propósitos que ellos tienen. La verdad es que, bueno, y déjame mencionar una cosa más y luego vamos a evaluar la evaluación. Otro método de estudio literario es examinar los evangelios en sí y no preocupa mucho sobre las teorías de fuentes ni formas. Entonces, estos son los 4 libros que tenemos, estudiamos esto, no preocupamos por todas esas teorías. Pero las teorías tienen cierta cosas que ellos añadieron, por decirlo así, al estudio de la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos de crítica de fuentes, una contribución positiva es que muestra cierta relación y comunicación entre los autores. Es decir, que los autores de la Biblia tenían una comunicación, tenían cierta relación, y entonces muestra que había algún intercambio entre ellos. Eso nos ayuda, yo creo, aún más pensar que hay 4 portadas en vez de 1. Es decir, no es que había 4 que trataban de escribir algo y tal vez se equivocaron o que uno trataba de arreglar. No, ellos se comunicaron, ellos hablaban, pero unos tenían diferentes propósitos que el otro. ¿Qué tanto se hablaban y se comunicaban? No sabemos, porque eso no está escrito en ningún lado, pero entendemos que hay cierta relación entre ellos. La otra cosa que vemos en una contribución positiva es que trata de explicar las diferencias. Hay diferencias entre Mateo, entre Marcos y entre Lucas, y ya hemos mencionado algunos de esas diferencias cuando hablamos de los propósitos. Por ejemplo, Mateo tiene grandes partes donde Jesús está enseñando. Marcos no tiene ningún capítulo, más de un capítulo donde Jesús está enseñando. Jesús está moviendo rápidamente, Jesús está haciendo cosas. Entonces, lo que se trata de la contribución en cuanto a crítica de fuentes, se trata de mostrar el acuerdo y explicar las diferencias y mostrar el acuerdo y el desacuerdo, explicarlo de esa manera. Porque hay diferencias y hay acuerdo. Entonces, ¿cómo es que está pasando aquí? Eso es el estudio que se trata de entender y hacer. Las limitaciones es que hay muchas teorías y todos tienen sus dificultades. Y tal vez la limitación más que nada es que aunque se habla mucho del Q, del M, de L, nada está acertado. Es decir, que nadie ha encontrado ningún manuscrito, ningún documento, ninguna cosa, no, en la arqueología. Nosotros en cuanto a, digamos, en el mundo del Nuevo Testamento hay más de 20,000 referencias en la antigüedad entre manuscritos y entre cosas que entendieron y cosas que hablan y que predican y que referencias y todo eso. Hay más de 20,000. En cuanto a estos, no hay ninguno. No hay ninguno. Y entonces eso hace un poco más débil, por decirlo, cuando comenzamos a evaluar y criticar. Lo que nos hace entender es que tenemos cierto cuidado, qué tanta importancia ponemos a estos documentos. Es decir, si Dios pensaba que era tan importante para nosotros tenerlos, lo hubiéramos tenido hoy en día. Ciertamente hay una influencia. Ciertamente hay una relación. Ciertamente hay personas que están investigando fuentes y están hablando y escribiendo. Lucas nos dice eso. Pero tenemos que tener cierto cuidado, que ponemos demasiado énfasis en fuentes que no existen, en el sentido de que no podemos aprobar a través de la ciencia, arqueología, que realmente existieron. También otra cosa limitación es que no hay que descartar el testimonio personal de los testigos y de la tradición oral. Papeas, padre de la iglesia, Papeas, prefería testigos personales que cosas escritos.
Y no podemos simplemente descartar una tradición de la iglesia porque no nos gusta lo que dicen o porque creemos que sabemos mejor. La verdad es que nosotros a veces nos ponemos bien orgullosos, pero qué curiosidad, ¿no? De pensar que nosotros 2000 años después sabemos mejor que la gente que estaban ahí al lado 100 años. O 50 años, o los testigos personales. Una cosa interesante, Richard Bachman ha mostrado en un libro que él escribió en cuanto a de Jesús, Jesus and the Eyewitnesses, Jesús y los testigos personales. Y eso es que los evangelios están escritos en una manera que no es conforme de ficción. Había ficción, había novelas, por decirlo así, en ese tiempo que se escribía. Y una de las cosas que se alega sobre los evangelios es, pura ficción, puro novelas, no estaba nadie ahí que sabía. Y lo que él muestra es que estas cosas que fueron escritas no aparecen nada del mismo estilo de las novelas, de la ficción que fue ficción histórica que fue escrito en ese tiempo. Es un libro muy interesante. Bueno, crítica de formas. Entonces, cuando hablamos de fuentes, ahora de formas, una contribución positiva reconoce la importancia de la predicación en el Evangelio y la predicación del Evangelio. Es decir, que la gente iban predicando, iban hablando, iban enseñando, iban por los caminos. Cuando Jesús resucitó, los apóstoles no se dedicaron a sentar y a escribir todo. Se dedicaron a moverse, se dedicaron a predicar, y cuando querían sentarse y a quedarse ahí, digamos, festejando en Jerusalén, vino la persecución y se movieron todos. Y entonces hay una predicación que sucedió, hay una predicación que ellos estaban enfocados en la predicación y es bien probable que ningún libro fue escrito, bueno, digo seguro, pero nada fue escrito, digamos, dentro de los primeros 15 años después de Cristo. Lo más probable es que tenemos cosas alrededor de los 50. La verdad es que los 3 evangelios, el cuarto evangelio de Juan fue escrito después de todos, pero los 3 evangelios es muy probable que fueron escritos aún después de algunos libros del apóstol Pablo. Ahora, el material obviamente sucedió antes del ministerio del apóstol Pablo, pero es decir, ¿cuándo fueron escritos? ¿Cuándo fueron redactados? ¿Cuándo fueron juntados? ¿Cuándo se presentó en una forma de ponerlo en pluma en papel? Obviamente no tenían papel, en pluma en papiro o en lo que estaban escribiendo en ese tiempo. Entonces eso fue varios años, muchos años después, tal vez unos 30 años después de que Jesús resucitó, cuando los apóstoles están acabando, por decirlo así, su ministerio y cuando han desarrollado mucho, hay gente nueva viniendo atrás de ellos, entonces ellos están escribiendo. Pero entonces la forma de críticas menciona eso, pone un énfasis que estaban predicando el Evangelio. Otra cosa que es muy importante, que la contribución cuando hablamos de crítica de formas es que reconoce e identifica los diferentes géneros literarios. Es decir, cuando Jesús está enseñando en parábolas, es diferente de cuando Jesús estaba enseñando sentado en un barco, o cuando Jesús está enseñando cosas didácticas, por decirlo así, o cuando Jesús está contando historias, o cuando Jesús está hablando de profecías, o cuando Jesús está dando advertencias. Entonces, Jesús tenía varios diferentes estilos de enseñar, no solamente uno. Y una de las cosas, una de la contribución positiva aquí es que identifica que hay varios diferentes géneros literarios. Y también reconoce los perícopas individuales. Es decir, que Jesús se movía, Jesús hablaba, Jesús enseñaba, Jesús estaba en diferentes lugares. Entonces se reconoce que aquí enseñó esto, ahí enseñó aquello, ahí habló de esto, habló del otro. Entonces
nos da a entender que no es como un libro tal vez de hoy en día, en que muchas veces el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que uno va uno tras el otro y que son eventos totalmente tejidos y conectados. Ahora, están tejidos y conectados, pero con el propósito del autor. Y entonces ellos aquí reconocen las diferencias individuales y eso es importante. Algunas limitaciones o lados negativos, si queremos ponerlos así, y eso es que la crítica de formas muchas veces presupone que los evangélicos no son históricos, que los evangélicos fueron una invención. Presupone que lo sobrenatural no puede ocurrir. Tal vez son un poco como los saduceos, por decirlo así, que no, lo sobrenatural no existe, entonces todo lo que es sobrenatural lo vamos a quitar. ¿Cómo sabemos que no existe? Creemos que no existe. Más que nada son creencias, son cosas que ellos han decidido y van editando, van haciendo decisiones, van haciendo cosas que más que nada son en cuanto a las ideas de ellos. Un amigo mío fue profesor, escribió un libro que mencioné, se llama Mark Strauss, y él mencionó un día que él tenía una oportunidad para hablar de las personas que habían hablado de este seminario de Jesús y muchas cosas, y le pregunté, porque él me dijo, no, yo voy a ir a hablar con esta gente, y después que regresó le pregunté, hey, ¿cómo fue, verdad? Y él dijo, no, me quedé bien decepcionado. ¿Cómo? No, dijo es que no tiene nada de la historia, no tiene nada de la arqueología, no tiene nada de científico, lo único que tienen es sus presuposiciones. La única cosa que ellos tienen es la subjetividad que ellos mismos traen a la cosa. ¿Por qué Jesús no hizo milagros? Porque ellos no lo creen. Bueno, eso ciertamente no es nada científico y ciertamente no es nada que uno puede decir, no, pues no existe porque yo decide que no existe, ¿verdad? La otra cosa, limitaciones, cuando hablamos de crítica de formas, es que presupone un tiempo totalmente oral. Ciertamente hay la posibilidad de que hay cosas que se están escribiendo, hay problemas en la clasificación, y como muchos de estos hay bastante subjetividad tratando de identificar el escenario. En fin de cuentas, muchas veces no sabemos. Entonces hay bastante subjetividad en cuanto a identificar. Y la otra cosa es que muchos de ellos no están de acuerdo. ¿De qué? Entonces, la falta de acuerdo muestra que hay una falta de evidencia realmente sólida, arqueológica, una evidencia científica, en el sentido que podemos decir, no, esto está aquí, esto está allá, esto está al otro. Más que nada es una subjetividad que sucede muchas veces. Ahora hablamos de la crítica de redacción. La crítica de redacción tiene algo muy positivo, que es que busca el énfasis de cada autor. Entendemos que los autores escribieron a diferentes audiencias, con diferentes propósitos. De hecho, Lucas nos dice, Juan nos dice en Juan 20, 30 y 31, nos dice que él escribió su evangelio con un propósito de presentar a Cristo Jesús. Juan mismo reconoce que él no dice todo lo que Jesús dijo. Entonces Juan nos da a entender que él escribió su libro con propósito y que él seleccionó el material según el propósito que él tenía. Y entonces cuando hablamos de la crítica de redacción, ellos están buscando un énfasis de cada autor. Están buscando qué quiere decir este autor, tratando de descubrir eso. Trata cada evangelio en su totalidad, busca el mensaje entero. Pero también hay ciertas limitaciones. Una de las limitaciones es tienden de postular una audiencia única, limitar el mensaje a un grupo en particular. La realidad es que el red de creyentes en ese tiempo había bastante intercambio.
Vemos eso en Juan, no sé, segunda, tercera de Juan, donde él menciona esta gente que vienen, si vienen, recíbelo, y que lo aceptan, lo reciben. Había mucha gente que andaban predicando, viajando, y la persecución también traía bastante movimiento, por decirlo así, porque gente tenía que moverse a veces por parte de la persecución y iban buscando lugares para poder desarrollar su vida y algunos para desarrollar ministerio. Entonces había más intercambio en la iglesia primitiva que a veces se reconoce. Ellos también tienen bastante subjetividad cuando hacen eso. La redacción crítica a veces es bastante subjetividad. Acusan a los autores de crear historias. A veces crean demasiado teología entre las diferencias, cuando simplemente puede ser un diferente estilo de escribir. Entonces, aprendemos algo, pero tenemos que tener cierto cuidado también a la misma vez. Ahora vamos a ir de ahí, nos brincamos un poco de hablar sobre las idiomas del Nuevo Testamento que están sucediendo en Israel y Judía en ese tiempo. Ciertamente cada judío hablaba 3 idiomas en ese tiempo. Hablaba el hebreo porque eso fueron las escrituras, las sinagogas. Ellos, aunque se había traducido la Biblia en griego, muchos preferían el hebreo, y muchos de los dichos y las cosas, las religiones que se hablaba eran en hebreo. Hebreo, de ahí tenemos el arameo. Arameo era más común, digamos, en que hablaban en la comunidad alrededor de ellos. Y el koiné griego. El koiné griego es diferente del clásico griego o lático griego, porque el koiné es conocido como el griego de la gente. Para compararlo en español un poco, aunque las diferencias son más, pero sería como entre del usted y el tú, o del académico y lo personal. Lo más fraternal, hablando, los dichos y las cosas así. Eso es el koiné del Nuevo Testamento. Y aunque hebreo y arameo son tal vez, digamos, primos, cuando pensamos, por ejemplo, en italiano, en español, o portugués y español, arameo y hebreo tienen cierta relación entre sí, se entienden algo y es fácil aprender uno del otro. Cuando uno ya entiende uno, es más fácil aprender el otro. Pero el koiné es un bicho totalmente diferente, por decirlo así. Yo tenía el privilegio de crecer en Paraguay, y cuando pensamos, por ejemplo, en Paraguay había español y el guaraní. Yo crecí hablando guaraní y luego aprendí el español, y son totalmente diferentes idiomas. El koiné y el arameo es así, son totalmente diferentes idiomas. Se escribe diferente, habla diferente, son totalmente diferentes. Entonces, eso son las idiomas. Es importante entender también, cuando hablamos de las idiomas, Jesús seguramente hizo bastante ministerio en hebreo y en arameo, especialmente el arameo. Entonces, pero las escrituras están escritas en koiné, están escritas en griego. Nosotros hoy en día es posible hacer demasiado énfasis en eso. Nosotros tenemos hoy en día gente, por ejemplo, que escriben, eruditos que escriben bastante, que son de países latinos, por ejemplo, y ellos escriben en inglés, están desarrollando su carrera. Pienso, por ejemplo, en Moisés Silva o Justo González, personas así que han escrito bastante en inglés. Y la idea no es que como ellos, como hispanos, escribieron originalmente en español y se tradujo en inglés. No, ellos son hispanos y hablan español y hablan inglés y son confortables en todos los mundos. Entonces, para ellos no es ninguna molestia escribir sus ideas en inglés o escribir sus ideas en español. En Paraguay, por ejemplo, era bien común, todo el mundo hablaba el guaraní, pero cuando se quería escribir, se escribía en español. Yo creo que mucho sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos ahora.
Hay mucha gente que, bueno, en San Diego tiene más de 90 idiomas, Los Ángeles más de 100 idiomas, mucha gente que hablan sus idiomas en las casas, en los vecinos, en los lugares, pero mucho de lo oficial, por decirlo así, lo escriben en inglés, los contratos y cosas así. Es parecido eso cuando hablamos del Nuevo Testamento, que ciertamente bastante el ministerio fue en arameo, mucho podía haber sido en griego también, porque Jesús andaba en lugares de los gentiles, entonces lo más seguro es que en esos lugares él también enseñaba o hablaba algo en griego. Pero lo que tenemos hoy en día que fue escrito es en griego. Déjame mencionar una cosa en cuanto a algunas Biblias que se pusieron popular por ahí del arameo, que esta es la traducción del arameo y esto fue lo que habló Jesús y entonces el arameo es lo mejor y hay que usar el arameo y traducieron en español, más popular en español que es en el mundo en inglés, pero han traducido estas Biblias de arameo al español. El problema es esto. Esas Biblias de arameo fueron traducciones del griego al arameo, es decir, no son originalmente escritos en arameo. Digamos una de las personas que mencionamos. Ahora, Moisés Silva y Gustavo González son bastante capaces, por decirlo así, de poner su propio material en español. Pero suponemos que alguien escribió algo de uno de ellos escribió algo en inglés y luego alguien lo tradujo en español y luego le vienen y le dicen, no, es que esto fue el español y esto es lo que ellos son hispanos y hablan español, es la cultura, lo entendemos mejor. Pero es una traducción de inglés que ellos también conocen y escribieron. Y entonces los apóstoles, los discípulos, todos conocieron griego. Entonces escribieron los originales en griego y el arameo que tenemos es una traducción del griego al arameo. Y una cosa siempre es interesante cuando uno viaja por el mundo y habla con diferentes personas. Yo recuerdo muchas veces viajando por ejemplo, en las aerolíneas, recuerdo yendo a Brasil y algo estaba traducido desde portugués a inglés. Y entonces yo digo, bueno, es que no entendieron muy bien el inglés. Y uno a veces nota cosas escritas por gente que de inglés lo traducen a español y uno dice, bueno, obviamente español no fue su primer idioma. Porque no se entiende esto muy bien. Y siempre las traducciones así son. Entonces se identifican, cuando uno sabe bien los dos idiomas, se identifica bien cuál fue el idioma original y cuál no fue. Y la cosa que tenemos nosotros hoy en cuanto al arameo es una traducción del griego. Es decir, que el arameo que tenemos en la arqueología, el arameo que tenemos es un arameo que no va más allá, no está más cerca a los tiempos de Jesús que el griego. Es una traducción del griego al arameo. Ok, continuamos. Entonces, cuando hablamos de formas de crítica y de interpretar, hay dos cosas. Uno es cómo es que nos llegó los manuscritos. ¿Cómo es que nos llegó los evangelios? ¿Cómo es que nos llegó estos datos y este libro que tenemos? ¿Cómo es que nos llegó? Entonces, crítica de redacción, crítica de forma, crítica de fuentes. Ellos están tratando de identificar cómo es que nos llegó el libro que tenemos. Luego viene la cosa, cómo es que interpretamos el libro que tenemos. Formas de interpretar los evangelios, y hay una crítica narrativa. Está interesado en los evangelios como literatura. Hay un autor, cada literatura tiene por lo menos un autor, una audiencia, varios componentes, y la retórica que está ahí. Y entonces cuando hablamos de la crítica narrativa, está incluyendo eso, quién es el autor. Hay un autor real. ¿Quién es el autor implícito? El autor que está implicado. ¿Quién es el hay un narrador? ¿Quién es el narrador? ¿Quién nos está contando? La audiencia original, la audiencia implicada,
la gente que están escuchando esas cosas hoy en día. Para algunas personas que escuchan algunas cosas del Nuevo Testamento hoy en día, ellos lo que tenemos la tendencia de hacer es interpretarlo de acuerdo con nuestro trasfondo. Entonces, valores que están ahí lo evaluamos conforme a cómo estamos hoy nosotros, en vez de evaluar qué es lo que quería decir realmente esa persona a la audiencia original que están ahí. Y luego los componentes, las causas, los conflictos, los personajes, el escenario. En la retórica estamos hablando de varios movimientos retóricos en cuanto a repetición, el quiasma, inclusio, emparedado, simbolismo, ironía. Hay muchas cosas que están sucediendo a veces en los evangelios. Déjame mencionar una cosa también, por ejemplo, de la ironía. Estaba escuchando, parte de lo que hago también es enseño predicación, y entonces estaba escuchando una persona, una predicación sobre un pasaje, y en ese pasaje totalmente no entendieron la ironía que Pablo está hablando. Cuando está hablando a los corintios, por ejemplo, ustedes son ricos, ustedes son sabios, nosotros somos los pobrecitos. Hay una ironía que está sucediendo ahí que implica bastante en la interpretación. También vemos la misma cosa con Jesús muchas veces. Él habla de la ironía, él habla en cosas de cuando está haciendo yendo más allá. Está hablando de, bueno, si tu mano te hace caer, pues córtalo. Bueno, la verdad es que una persona quedaría sin manos, sin pies y sin ojos, y si cortamos la lengua cuando hablamos tonterías, sin lengua, ¿verdad? Entonces hay una ironía que es importante entender cuando comenzamos a interpretar esos pasajes. Algunas cosas positivas en cuanto a esto es que la crítica narrativa lee el texto de acuerdo a su forma literaria, de acuerdo a su género, respecta la unidad y la integridad del texto. La narrativa permite un análisis más objetivo, permite un diálogo sobre sentido sin entender todo el trasfondo, porque realmente a veces hay muchas cosas que no vamos a entender todo. Identifica los aspectos literarios, artísticos que están en los evangelios. Algunas de las debilidades que a veces se ve en el texto como una ficción, como una novela. Como mencionamos un poco más antes, Ricardo Bachman ha mostrado que los evangelios no están escritos de esa forma en cuanto a la literatura del primer siglo. A veces no se toma en cuenta el trasfondo cultural o histórico. A veces se pone categorías y criterios modernas sobre textos antiguos. Nosotros esperamos, por ejemplo, si alguien dice que está citando y Jesús dijo que realmente, entre comillas, es 100% cada palabrita que salió de la boca de Jesús. Para ellos, en esos días, cuando alguien decía Jesús dijo, no se esperaba que era necesariamente palabra por palabra. Puede ser que hay algunos diferentes palabras, pero el sentido sería igual, y eso vemos en algunos lugares en los evangelios que citan a Jesús. Es un poco diferente entre uno y el otro. Hay que recordar que las letras rojas son nosotros que hemos puesto eso, y de hecho es solamente una invención nuestra que hubiera sido imposible para unos 15, 18 siglos, hasta que se inventó la manera de la imprenta y se inventó diferentes colores de tinta. Entonces, eso es algo que nosotros hacemos diferentes. Y también a veces hay que ver que muchas veces hay bastante subjetividad en todo esto. Cuando hablamos de la crítica retórica, se ha notado, por ejemplo, Aristóteles hablaba del logos, del pathos, del ethos, hablaba de la mente, las emociones y el carácter. Cícero hablaba de instruir, de persuadir, de entretener, pero muchos han usado este
estilo en cuanto a los evangelios y no ayuda mucho en los evangelios, ayuda más en las epístolas. Luego hay un crítico cananónica que ve en esta literatura más como literatura de la iglesia. La debilidad de esto es que realmente no están reconociendo las personas, Mateo, Marcos, como Pedro. Marcos se cree que es el evangelio que Pedro era predicando, y Marcos escribió las predicaciones de Pedro, de Mateo y de Juan, y a veces se habla como que ellos no eran personas individuales que estaban escribiendo, pero que más que nada es literatura que la iglesia escribió y puso por ahí. Eran personas que escribieron, no solamente un fuente de escriba sentado y copiando, ¿verdad? Eso sucedió con la Biblia hebrea, eso sucedió con el Septuaginto, donde había gente copiando, sentando y copiando, pero los evangelios no son la invención de la iglesia. Los evangelios son la base de la iglesia. La iglesia existe porque existen los evangelios. Y eso hay que siempre tomar en cuenta. A veces hay un estructuralismo que se ve más que nada la estructura de la gramática, y yo creo que hay más de un pastor que ha caído en eso, ¿verdad? Cuando habla del griego o habla del hebreo. Mi favorita hasta hoy en día es un pastor predicando, dice, el griego Bará dice, Bará no es griego, Bará es hebreo, y a veces gente trata de mostrar más que saben, y sale mostrando que no saben mucho, pero otra cosa que sucede en cuanto a manera de interpretar la literatura que estamos hablando en esta sección, la manera de interpretar la literatura, y eso es lo que se llama la respuesta del lector. Y entonces, ciertamente hay que tomar en cuenta que había una audiencia y que esa audiencia ve esas cosas diferentes. Un ejercicio a veces que yo hago, por ejemplo, yo llevo Romanos 4, 5, donde dice que Abraham fue salvo por su fe y no por sus obras, y luego vamos a Santiago 2, 20 y en adelante, donde dice que Abraham fue salvo por sus obras y no solamente por su fe. Y entonces al aparentar y poner los dos textos juntos de lado a lado, parece una contradicción enorme, ¿verdad? Que uno está diciendo que por obras, uno está diciendo solo por fe, sin obras, pero lo que tenemos que tomar en cuenta son las audiencias y tenemos que tomar en cuenta los autores, ¿qué querían decir? Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando él habla de obras, él está hablando y él está diciendo de obras religiosas de la ley. Entonces el apóstol Pablo está hablando de obras religiosas de la ley y él está diciendo, usted puede hacer todas las obras religiosas que quiere y eso no te va a convertir en ser un creyente verdadero. Es decir, ponerlo en otra manera, usted puede amar todas las matas de mangos que quieres a un árbol y ese no va a convertir ese árbol a una mata de mangos. Santiago, al contrario, está hablando con otra audiencia, con otro propósito. Si uno va más en el contexto, ve que Santiago está hablando de las obras naturales que surgen al resultado de su fe. Cuando una persona tiene una fe y esa fe es real, esa fe cambia y transforma su vida. Y esa fe va a producir algo en su vida. Entonces, como para seguir el ejemplo de mangos, Santiago está diciendo, si usted es un mata de mangos, usted va a producir mangos. Ponemos un abono, ponemos agua, pero a fin de cuentas va a haber mangos, algún tipo de mangos en su vida. Pablo y Santiago no están opuestos. Es decir, no es que Pablo está diciendo usted se salva solo por fe y sin obras y que Santiago está diciendo no, usted se salva por obras y sin la fe. Imagínense, el apóstol Pablo nunca enseñó un evangelio que no era capaz de transformar la vida. Para ponerlo de manera positiva, el apóstol Pablo siempre pensaba que el evangelio transformaba la vida de uno.
Romanos 12:1 en adelante, Efesios 4 en adelante, Colosenses 3, ¿verdad? De sacando del viejo hombre, de sacando la vieja vestidura, poniendo nuevo. El apóstol Pablo siempre pensaba que iba a haber una transformación en la vida de uno. Pero él está argumentando contra las obras religiosas. Usted puede ir a la iglesia todo lo que quiere si eso no te hace cristiano. Usted puede caminar los peregrinajes que te quiere si eso no te hace cristiano. Usted puede hacer todas las cosas, sacrificar, usted puede diezmar, usted puede ir en la iglesia, usted puede vivir y morar en la iglesia y eso no te hace cristiano. Lo que te hace un cristiano es respondiendo en fe en Cristo Jesús y caminando por fe en Cristo Jesús. Lo que Santiago está diciendo es que usted dice que eres cristiano, que usted cree en Cristo, pero usted no parece nada a Cristo. Entonces son diferentes audiencias, diferentes propósitos y diferentes énfasis. Entonces tenemos que asegurar que nosotros estamos no leyendo lo que queremos, ¿verdad? Nosotros no, los lectores, no controlan el sentido del texto. Nosotros podemos, a mí se me hace, yo pienso esto y lo otro. No, el autor del texto tenía un propósito y si no tenemos cuidado, vamos a perder el sentido histórico y luego perdemos lo que podemos aplicar ese texto para hoy en día porque lo hemos cambiado a lo que queremos. Bueno, otro peligro cuando hablamos de la crítica y hablamos de cómo leerlo, y eso es tener una teología propia y correr todo eso sobre la Biblia, sobre esa teología. Lo hace mucha gente. Podemos tener una teología liberacionista, podemos tener una teología calvinista, podemos tener una teología armeniana, podemos tener una teología dispensacionalista, podemos tener una teología feminista, podemos tener un montón de diferentes categorías de teología. El peligro es esto, que nos aferramos más a la teología que a la Biblia. Que nos aferramos más a leer toda la Biblia a la luz de esa teología. Y la verdad es que no es tan sencillo y no es tan sencillo y toda la Biblia no es tan fácil hacer eso. Ahora, hay algunos que piensan, bueno, esto es lo más cerca, esto es lo mejor, esto es lo más bueno, la verdad es esto. Nunca una teología humana va a ser suficiente lente para poder editar y para poder interpretar un texto divino. El texto, él es inspirado por Dios y ahí va a haber cosas tal vez que nosotros no entendemos. Ahora, tal vez nos ayuda, tal vez nos ilumina algunos lugares, pero cuando hay una diferencia entre nuestra teología y la palabra de Dios, hay que cambiar la teología, no la palabra de Dios. O por lo menos ahí es donde hay que hacer la decisión. Otra cosa cuando hablamos en cuanto a crítica de literatura, otro tal vez en los últimos años que también ha salido es la idea de desconstrucción. Y eso es decir, que no vamos a entender todo y entonces el lado positivo es que ciertamente hay cierta ambigüedad en comunicación y nosotros tenemos que tener cierto cuidado declarando sentido, ¿verdad? Que yo puedo decir, no, así dice, así es el otro, y otro viene y dice, no, así es, así debe ser, y a veces declaramos cosas que ni el apóstol Pablo sabía lo que él quería decir, ¿verdad? El lado negativo es que la desconstrucción puede asumir que no hay ningún sentido objetivo. Entonces vamos de un extremo al otro. Un extremo es que esto es el sentido y peleamos sobre eso, y el otro sentido es que no hay ningún sentido. La verdad es que hay sentido. Dios quería comunicar algo con nosotros. Los evangelios son escritos con el propósito de comunicar algo de nosotros para conocer y caminar en la luz y la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Cristo Jesús vino para darnos vida, esa vida en abundancia, vino para librarnos, vino para tratar con la gente abusada, vino para dar ánimo, vino para dar esperanza, vino para dar algo y transformar. La verdad es el Evangelio de Cristo Jesús es capaz de transformar la sociedad, transformar naciones, transformar este universo. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a someternos a Cristo como Él se presenta, o si queremos hacer a Cristo a nuestra propia imagen. El Cristo a nuestra imagen no transforma a nadie, ni a nosotros, ¿verdad? Bueno, eso es un poco de que queríamos hablar en cuanto a introducción y el trasfondo, entendiendo el mundo de la cual tenemos un poco de los 4 evangelios. Ahora, la próxima clase vamos a hablar más de por qué fueron escritos y luego vamos a hablar sobre algunos principios, algunos principios sobre eso. Déjame tal vez mencionar una cosita más, y eso es... ¿por qué solo 4? La verdad es que hay muchos libros que fueron escritos a ese mismo tiempo y vemos varias diferentes cosas y entonces a veces pensamos, ¿por qué solo 4? Y déjame mencionar algunas razones. Uno es porque fueron escritos muchos años después. Cuando la iglesia estaba evaluando estos diferentes documentos, entonces ellos querían gente que eran testigos personales. Ellos querían gente que estaban ahí, que habían visto, que habían tocado, que habían palpado, que habían caminado con Jesús, o la gente que caminaron con Jesús. Entonces eso fue los evangelios que tenemos. Vemos muchos de estos evangelios que fueron escritos varios años después. Por ejemplo, Tomás, el evangelio de Tomás, hay certeza en la evidencia que fue un documento del segundo siglo. Tiene una influencia gnóstica que es muy pronunciado. Y van van en contra de varias cosas ya escrito. Van en contra de la Biblia y los otros lugares que tenemos escrito, de lo que conocemos en cuanto a Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, mujeres no pueden entrar en el cielo. En el Evangelio de Tomás no va a haber ninguna mujer en el cielo. Y entonces Jesús, según ellos, Jesús convirtió a María en un hombre para que podía ir al cielo. Según esto, Jesús fue el primer doctor en cambiar el sexo, el género de una persona, ¿verdad? Pero para quedar conforme a su filosofía. Y ciertamente la filosofía de mujeres no van a estar en el cielo, es totalmente al contrario de la enseñanza de Jesús y lo que Jesús estaba enseñando cuando estaba aquí en los otros evangelios. Y la otra cosa de recordar es que nunca fueron aceptados como palabra de Dios por la iglesia primitiva. Es decir, que la iglesia primitiva no reconocieron estos evangelios como palabra de Dios, no fueron aceptados. Más que nada eran grupos o sectas, eran diferentes gente que trataron de influir. Entonces, por ejemplo, Marción, que no creía en ciertas cosas, simplemente cambiaba la Biblia. Es mucho, de hoy en día algunas sectas que todavía hacen eso. No creen en la divinidad de Jesús, entonces, por ejemplo, en Juan 1 simplemente lo cambian. En Hebreos 1 simplemente lo cambian. Entonces hay cosas que a veces gente no le gustan y lo cambian, y eso está sucediendo hoy en día. Y eso sucedió en los siglos anteriores. Una cosa interesante de pensar, y eso es que nada de lo que tenemos hoy en día es nuevo. Totalmente nuevo. Aún evolución, por ejemplo, gente habla de evolución y que evolución es nuevo, que surgió. No, la evolución no es nuevo. Los epicúreos que creían en un tipo de evolución hace 2000 años, más de 2000 años, ellos lo creían y ellos lo enseñaban. Entonces la idea de que este mundo es un accidente que vino de nada, eso no es nada nuevo que vino por el mundo científico, eso existía ya hace miles de años. Jesús no es divino, eso que existe hoy en día. Jesús se dio a nacer y eso es algo nuevo. Eso existe hoy en día, eso existía en ese tiempo. Jesús no tenía un cuerpo humano, totalmente humano, existió
existe hoy, existía en ese tiempo. Entonces, casi cada idea que tenemos hoy en día también existía en los primeros siglos de la iglesia, y muchos de ellos están escribiendo los evangelios según ellos para apoyar sus ideas o cambiar las escrituras, pero a lo largo de los tiempos no fueron aceptados como palabra de Dios por parte de la iglesia y por parte de los padres que están escribiendo y enseñando. Bueno, muchas gracias por su tiempo y su atención, y espero que todavía están despiertos. Vamos a continuar en las siguientes secciones hablando de cómo era por qué se escribieron, y vamos a hablar algunas cosas de cómo se interpretan cuando hablamos de las parábolas, cuando hablamos de alegorías, cuando hablamos de géneros, cuando hablamos de qué es la manera que debemos interpretar toda esta literatura que vamos a estudiar. Le animo que tengan paciencia. Yo sé que esto es bastante algo de introducción, pero la introducción es importante para que podamos nosotros tener una vista amplia, un trasfondo, cuando comenzamos a estudiar y a entender, para que podamos manejar correctamente las escrituras. Bueno, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Nos vemos pronto.